Muchas gracias, Paul. Y vamos, Paul va compartiendo una pantalla para que usted pueda ir siguiendo, no detalle a detalle, pero sí a manera de bosquejo panorámico. Entonces, comenzamos aquí diciendo que la parashá se llama Emor. Ahí está la transliteración al castellano. Ahí está, Emor. Y está la fonética hebrea de derecha a izquierda, Emor. Una Aleph, un Gadol, una letra Mem y un símbolo de O en la puntica izquierda de la Mem y una Resh, Emor. Y ahí está la transliteración, que significa di, ordena a. Y es una parashá maravillosa que ya verán cómo nos va el Señor a hablar al corazón, que va de Levítico 21:1 hasta el 24:23. Ese es todo el contenido de toda la parashá. Pero esta noche realmente vamos a ver un énfasis muy precioso. ¿Ustedes están viendo lo que yo estoy diciendo? ¿La pantalla? ¿Alguien que me haga al menos así? Si tiene, no se está viendo, Paul. Sí, no, sí se ve, sí, señor. ¿Sí? Sí, no, ahorita no puede decir que sí porque no podía desbloquear los micrófonos. Pero ¿se está viendo la pantalla? Sí, señor. Ok. Los demás, ¿están viendo? Hágame así con el pulgar. Sí, vemos. Ok, gracias. Ok. Entonces, estoy diciendo que la parashá va de Levítico 21:1 hasta el 24:23. Vamos a entrar entonces a la primera sesión que llamamos panorama. Y aquí en el panorama, pues vemos los temas relevantes de la parashá. Son tan ricas estas parashá o parashot que no pretendemos en un espacio de hora y media de un viernes cubrirla completamente, pero sí damos un panorama. Entonces, es importante saber en dónde estamos desde que salimos de el libro de Shemot, que lo hemos conocido como Éxodo. Podríamos decir que mirando panorámicamente el libro de Éxodo, él se divide en dos partes. La primera parte, que es desde la salida de Egipto, Misraim, y la entrega de los juramentos. Realmente ese es el término correcto, los juramentos. Eso va del capítulo 1 al 24. La segunda mitad del libro de Shemot, o sea, Éxodo, es la construcción del tabernáculo propiamente dicho, hasta el momento en que el tabernáculo es erigido y el cabot, la gloria, el peso de honor del Señor lo llena y enciende el fuego del altar para que ese fuego nunca se apague. Después entramos a la parashá de Vaikra, que es el nombre para el libro de Levítico, y hemos visto que del capítulo 1 al capítulo 16 de Levítico, hay unas instrucciones entregadas y unos procedimientos para un propósito, para que los sacerdotes presentaran las distintas clases de corbanot. Corbanot es la palabra para holocausto, aun cuando holocausto propiamente es olá, pero es un paquete de distintas ofrendas que acercaban. La palabra corban tiene que ver con el verbo acercar. Y entonces estuvimos viendo del capítulo 1 al 16 la semana pasada toda esa serie de corbanot que confluyeron al día maravilloso de la reconciliación, que han traducido como el día de la expiación. Y el propósito de todos estos corbanot es hacernos compatibles con la santidad del Señor. Y miren esto tan impresionante. En Apocalipsis 21:27,
la escritura dice, ya hablando de la Nueva Jerusalén, dice, no entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, ninguna cosa inmunda. Esa palabra inmunda ya hemos aprendido que no es en relación a ser sucio o limpio, sino que la palabra correcta es tamé. Tamé es la palabra que no se traduce como inmundo o sucio, sino incompatible con la santidad. Entonces, miren que Apocalipsis está diciendo que en la Nueva Jerusalén no va a haber nada incompatible espiritualmente. Y es interesante porque es el último libro ya del Evangelio y sin embargo está en una coherencia maravillosa con la Torá. Muy bien. Aprendimos entonces una cantidad de instrucciones muy precisas que revisten gran atención y gran seriedad. Y también a partir del capítulo 17, todo lo que pasaba del capítulo 1 al 16 de Levítico ocurría en el Mishkan, en el tabernáculo, en el templo. Y todo el propósito era que no contamináramos el Mishkan. Pero a partir del capítulo 17 ya no ocurre más en el Mishkan, en el santuario, en el tabernáculo, sino esto ocurre fuera de la vida del santuario hasta el último límite de la tierra de Israel. Entonces, más allá del santuario, la santidad se expresa hasta el último límite de la tierra de Israel. La santidad se expresa en nuestra vestimenta, la santidad se expresa en nuestros alimentos, la santidad se expresa en nuestras relaciones íntimas, la santidad se expresa hasta para el soltero que va a escoger una esposa, ¿sí? Lo que estábamos diciendo la semana pasada es que la santidad no es exclusiva ni para el Mishkan o tabernáculo o para el templo, ¿sí? Ya en el Evangelio, lo que el apóstol Shaul dice es que nosotros somos templos del Ruach HaKodesh. Ya en el Evangelio no hay templo porque el templo es destruido y uno mayor que el templo estuvo aquí, que es Mashiach, y entonces ahora nosotros somos templo del Espíritu, del Ruach HaKodesh. Entonces, es maravilloso que pongamos mucha atención porque les voy a hablar como pastor cristiano que caminé como tal 40 años. Ya estoy casi acercándome a mi año 48, 47 de ministerio. Y lo que les quiero decir es que tengo que reconocer como pastor que la santidad en el cristianismo de donde vengo y a lo cual agradezco, no denigro, nadie me engañó, no tenía toda la luz que el Señor en su bondad le ha dado en su gracia por el puro afecto de su voluntad manifestarme. Así que no me quejo de 40 años de cristianismo porque allí nací, fui parido de lo alto, allí Dios transformó mi corazón, allí Dios me dio una esposa maravillosa y levanté a mis hijos en el temor de la luz que tenía. Pero lo que quiero decir aquí es que teníamos unos criterios muy subjetivos y muy religiosos de lo que es santidad. Tal vez como pastor yo deseaba con todo mi corazón que la congregación fuera santa, pero mi luz no incluía una profundidad de la Torá. Y entonces, para enseñar cada domingo o cada sábado, porque nuestros servicios eran los sábados sin entender que era Shabbat, yo pensaba periódicamente, ¿y qué voy a enseñar para que la gente viva como Dios quiere? Entonces escogía una serie sobre el matrimonio, después escogía una serie sobre los hijos, después escogía una serie sobre la pureza, pero era muy subjetivo porque lo que nos ha dado el estudio de la Torá es la comprensión de lo que es objetivamente ser santos. Y es lo que estamos aprendiendo.
Entonces, tenemos un llamado a ser Kodesh. Ya hemos aprendido ese término Kodesh es un llamado a ser santos, ¿sí? Porque ese es el énfasis que el Señor nos ha ido dando en la palabra. Entonces, ya vamos a entrar ahora sí, después de ese panorama de Éxodo y Levítico hasta donde estamos, vamos a ver el capítulo 21. Netamente esta noche, el capítulo 21 de el libro de Levítico. Voy a pedirle a Paul si cambiamos de pantalla, por favor, y compartimos la lectura. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí está escasamente, vamos a estudiar. Les dije que esta paracha va hasta el capítulo 24, pero nos vamos a quedar solo en el capítulo 21. Y voy a pedirle a ver a un hermano que tenga la amabilidad de leer en la medida que yo le voy pidiendo que lo vaya haciendo. ¿Qué tal si, a ver, Alvin? Si Alvin, ¿puedes ver la pantalla, querido Alvin? Y vas leyendo y vas deteniendo. Pastor, sí. Ok. Voy a pedirte inicialmente que leas hasta el versículo 9. Levítico 21 del 1 al 9. Dijo Hachén a Moisés: habla a los sacerdotes, hijo de Aarón, y diles: nadie entre vosotros ha de hacerse impuro con el cadáver de uno de sus parientes, excepto por pariente cercano a él, su madre, su padre, su hijo, su hermano o su hermana virgen cercana a él, que no haya tenido marido, por la cual podrá hacerse impuro. No se contaminará profanándose, pues, dirigente en medio de su pueblo. No hará tonsura de su cabeza, ni rasurará el borde de su barba, ni se harán sajaduras en su cuerpo. Santos serán para Dios y no profanarán el nombre de su Dios, porque ellos son los que presentan las ofrendas ígneas a Hachén, el pan de su Dios. Por esto han de ser santos. No tomarán mujer ramera o deshonrada, no tomarán mujer repudiada por su marido, porque es santo a su Dios. Por tanto, lo santificarás, pues él presenta el pan de tu Dios. Te será santo porque yo soy santo, Hachén vuestro santificador. ¿Leo el 9? El 9. Si la hija de un varón sacerdote se deshonra prostituyéndose, ella ha deshonrado a su padre, con fuego será quemada. Gracias, Paul. Alvin, perdón. Estoy pensando en Paul para que regreses al panorama. Gracias. Muy bien. Este capítulo 21 tiene unas regulaciones muy particulares para específicamente los sacerdotes levitas. Y está segmentado, como acaba de leerlo Alvin, del verso 1 al verso 10. Y del verso 1 al verso 9, perdón, va a hablar particular y exclusivamente para los sacerdotes. Los sacerdotes sabemos que eran los levitas, pero particularmente había un grupo que eran los hijos de Aarón, que era la familia del sumo sacerdote. Entonces, del verso 1 al verso 9, la enseñanza está específica, dándonos regulaciones acerca de todo lo que un sacerdote debía entender y hacer. Y del verso 10 hasta el final del capítulo se enfoca muchísimo más en la familia y en la persona y en la cabeza del sumo sacerdote. ¿Sí? El verso que leyó
Alvin está específicamente diciendo que el sumo sacerdote no ha de hacerse impuro con el cadáver de uno de sus parientes. Ese es el verso 1 del capítulo 21. Dice, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles, nadie entre vosotros ha de hacerse impuro con el cadáver de uno de sus parientes. Vamos a pasar al glosario. Vamos a pasar con Paul, que nos da tremenda ayuda con él. Y aquí vamos a ver dos palabras, ¿sí? En hebreo, la una es la palabra Cohen, que es sacerdote, básicamente un ministro, y la otra es Kohanim, que es el plural. Gracias, Paul. Gracias, Paul. La primera, Cohen, es el sacerdote, ahí está la transliteración y está la fonética hebrea, Cohen, ¿sí? Y Kohanim, porque aquí el texto está hablando de sacerdotes. Entonces, dos palabras importantes que reconocemos. Pero luego el verso dice, diles que ninguno se haga impuro. Y esa palabra, ahí está en esa traducción realmente es deficiente en nuestras versiones castellanas. Y sin ningún ánimo de crítica ni de juicio para nadie, corregimos lo deficiente. El término no tiene que ver con ser impuro en el sentido de ser sucio o limpio, sino el término tamé tiene que ver con una incompatibilidad espiritual. Lo hemos explicado, pero como siempre, lo repetimos para que lo grabemos y porque nos visitan, bendito Dios, nuevos hermanos. Ahí está entonces. Y también dice que no se contamine con el cadáver. Esto es muy interesante porque dice cadáver. Sin embargo, esa palabra, si vamos al hebreo, dice nefesh. Y fíjense esto que es muy útil hacerlo esta noche. La palabra nefesh es la palabra para garganta, para cuello, para ser vivo, en términos bien del campo pescuezo. ¿Sí? Y ya lo hemos explicado, es que por aquí, por el cuello, por la garganta, pasan mucha vida. Por aquí tomamos los alimentos, pasa el oxígeno, hay arterias importantísimas y esa es la idea de esta palabra, nefesh. Han traducido como alma y esa palabra alma no es una palabra que aparezca en el hebreo. Pero si miramos este texto en el verso 1, es interesante que está hablando de un cadáver y sin embargo el término que está usando el hebreo es nefesh. Luego no puede decir alma viviente, esa es una contradicción. Lo que quiere decir es ser vivo. Toman la parte de todo el cuerpo que es el pescuezo, el cuello, la garganta y por él nombran a todo el cuerpo. Ya lo hemos ido explicando muchas veces. Entonces, es interesante que aquí está diciendo nefesh para un cadáver. No puede ser que haya un alma a la que se le llama así si es cadáver. Entonces, la palabra alma no es correcta en la escritura hebrea. La palabra correcta es ser vivo, un cuerpo biológico de un hombre o de un animal. Entonces, hemos aprendido varias cosas. La primera, si volvemos al panorama, que tamé no significa impuro, sino incompatible espiritualmente. ¿Sí? Ni puro ni impuro son traducciones correctas, son incorrectas. Lo correcto es tamé, que es incompatible, o tahor, que es compatible. Entonces, la escritura está diciendo algo muy claro, que el Kohanim, los sacerdotes, los Kohanim, no se harán incompatibles por cadáver de uno de sus parientes. O sea, ¿qué estamos diciendo? Hay una premisa de la escritura que dice que Hachén es Dios de vivos, no de muertos.
Y una persona muerta ya está en un grado de incompatibilidad, tanto fisiológica, porque hay un desorden que lo mató, y también al estar muerto, tiene una condición que es contaminante. La escritura más estricta en hebreo dice ab, de padre, ab tuma, o sea, originador de incompatibilidad, es un cadáver. Y el sacerdote que se relaciona con un Dios de vivos y un Dios limpio, sin contaminación, sin ninguna relación con la muerte, entonces no podía hacerse incompatible con un cadáver, ni siquiera, dice aquí, de uno de sus parientes. Luego el versículo hace una como consideración, vamos a decir, humanitaria, y dice que lo puede hacer por el padre, por la madre, por el hijo, por el hermano o por la hermana virgen que no haya tenido marido. A mí me bendice demasiado cada vez más conocer que la Torá es en blanco y negro. No deja opción a tonos grises, a algo ambiguo, no. Aquí está muy claro. Tú eres un cohen, no te puedes contaminar, o sea, no te puedes hacer incompatible espiritualmente, ni siquiera con los cadáveres de tus parientes, a excepción de tu hijo, tu hija si es virgen y no ha conocido marido, tu esposa, tu padre, tu madre. Pero obviamente el círculo familiar de las personas es mucho más grande. Entonces, solo por pariente cercano podría, como una consideración humanitaria, la familia cercana. Y miren esto tan interesante. El verso 4 dice, repite la palabra, no se contaminará, o sea, vuelve a aparecer la palabra tamé, pero aparece una palabra nueva que ya la hemos estudiado y hoy la vamos a repetir, que es la palabra profanándose. Más adelantico la revisaremos en el glosario en su momento. Dice que no se debe profanar. La palabra profanar, la vamos a ver ahora en el glosario, hace mención a perforar. Perforar. Si tú tienes una hoja, aquí tengo un ejemplo. Aquí tengo una hoja, espero que la puedan ver, pero tengo 3 perforaciones en esta hoja para luego poderla archivar. ¿Sí? Entonces, cuando esta hoja que estaba entera tiene este hole, esta perforación, entonces esta hoja fue profanada. Quiere decir que ya no está entera. Y entonces el mandamiento está diciendo que el sacerdote no podría perforarse, que tenía que ser íntegro, porque él representa a alguien que es íntegro. Y habla de no profanar, no perforar el nombre del Señor. Muy interesante esto. Entonces, la Escritura da mandamientos, escuchen un segundo, mandamientos muy específicos. Eso, el versículo 2, el 4 dice, no se contaminará, o sea, no se hará tamé, perforándose, y aquí hay una razón muy importante. Dice, pues es dirigente en medio de su pueblo. Lo que le está diciendo es, usted fue llamado por el Señor, usted recibió la unción sobre su cabeza, usted recibió la plenitud, Dios llenó sus manos para que usted pudiera ministrar al pueblo. Usted no se puede inhabilitar por una razón, es que yo lo aparté a usted para que sea mío. Y esto nos da una premisa muy importante, muy importante. A mayor responsabilidad para con el Señor y su casa, mayor separación. Mayor separación. Si estamos aquí y si tenemos maestro
o tenemos otro hermano que es maestro, o alguien está haciendo algo para el Señor, ya tiene una responsabilidad que le debe dar un llamamiento a que él debe cada vez más en honor a quien representa y a quien lo apartó para el servicio, que es un honor inmerecido. Entonces yo me debo separar para él. Esto es muy, pero muy importante. Nosotros debemos entender algunos textos, los vamos a ver ahora cuando veamos el evangelio en la Torá, que nosotros somos un reino de sacerdotes y gente santa. Y aun cuando hoy no hay templo, ni santuario, ni altar, ni tabernáculo, nosotros somos un pueblo de sacerdotes que ofrecemos sacrificios espirituales por medio de Mashiach. Luego, estos criterios de la Torá nos aplican a nosotros hoy. Hoy no sacrificamos corbán, porque no lo hacemos, porque el corbán perfecto ya fue sacrificado. Pero sí, tenemos unos principios de separación muy claros. Miren el verso 5. Continúan las regulaciones. La primera, no te puedes contaminar, no te puedes hacer incompatible, tamé, por un muerto cercano a tu familia. Luego está diciendo el verso 5, no hará tonsura en su cabeza, ni rasurará el borde de su barba, ni se harán sajaduras en su cuerpo. Hay tres cosas aquí en esta regulación en un solo versículo. Dice que no hará tonsura en su cabeza. Se refiere a no rapar la cabeza. Está hablando del varón y exclusivamente la patilla. Y luego dice que no, está muy claro el texto, no rasurará el borde, aquí me lo estoy tocando, de su barba. Bueno, si algunos hermanos quieren saber que esto tiene que ver directamente con la Torá, ¿por qué tenemos la patilla y por qué tenemos la punta de la barba? Ahí está el mandamiento. Ahí está el mandamiento, clarito. ¿Sí? Si algunos hermanos todavía no lo sabían, ahí está el mandamiento. Bueno, por revelación de Dios, cada uno de ustedes en su tiempo lo irá haciendo. Muy bien. ¿Y cuál era la razón si nos conectamos con dos parachot cercanas que vimos hace menos de 3 semanas? La primera se llamaba Tazría y hablábamos del que tiene Saharat, que han traducido como lepra. Y luego hablamos de la parachá Metzoraim, Metzorá, que era el que estaba en el proceso de restauración del Saharat. Y recordamos que el que tenía Saharat debía raparse la cabeza. Entonces, en primera instancia, porque cada persona que tenía Saharat debía tener una marca evidente, y miren esta relación tan maravillosa. Ya sabemos que el Saharat era un toque de Hachén para poner en evidencia un pecado que estaba oculto. Y entre las cosas que esa persona tenía que hacer en el santuario con el sumo sacerdote, tenía que raparse. O luego era muy conocido la persona que tenía Saharat porque estaba rapado. Y ya sabemos que la persona que tenía Saharat estaba viviendo en una condición que necesitaba restaurar. Y por eso el Señor lo había tocado con llagas, etcétera, etcétera. Así como el que tenía Saharat era evidente, acá en este caso, el que no tiene Saharat debe también hacerlo evidente. En otras palabras, si se identifica al Metzoraim o a los Metzoraim, porque es plural, entonces también se identifica al sacerdote. ¿Para qué? Pues para que no se confundan. ¿Cómo es el Señor? ¿Sí? El Señor también dice en el Evangelio, mucho cuidado, el que cree estar firme, mire que no caiga. El hecho de que usted comience a obedecer el mandamiento nos debe llamar a ser cada vez más santos. Y el que crea estar firme,
no por una expresión exterior, guardar más nuestro corazón. Pero así como el Metzoraim o los Metzoraim eran evidentes porque estaban rapados, el sacerdote de Achén es evidente, entre otras cosas, por esto. Así, varones, que ahí está ese mandamiento. Y es interesante que para la época en que se dio este mandamiento, más o menos en el año 1200 antes de Machía, porque esto fue recién salidos del monte Sinai, para esa época no existía la iglesia católica ni los monjes católicos, pero es interesante que los monjes católicos precisamente se hacen una tonsura y se hacen eso, interesante y profético, porque contravienen lo que Dios ha determinado que no hagamos. Interesante. Muy bien, entonces, instrucciones tan poderosas. En otras palabras, Pauto, el sacerdote debe ser distinguido y reconocido como tal. El sacerdote de Israel tenía que ser reconocible, no por una barba, no, por su forma de vestir, por el corte de su cabello. Tenía que ser identificado como alguien con el que aquel que necesitaba ser reconciliado lo pudiera distinguir. La escritura dice en el Evangelio, como si Dios clamase por medio de nosotros, les pedimos a los que no conocen al Señor, reconciliados con Mashiach. La persona tenía que decir, este es un sumo sacerdote. Si tú hoy estás buscando en medio de una dificultad a un paramédico, lo vas a reconocer por la ropa. Si estás buscando en medio de un accidente al policía, lo vas a reconocer por las vestiduras, viste de policía. ¿Y por qué? Porque los sacerdotes somos luz para otros. Por eso. Y porque debemos lucir siempre como soldados disponibles. Entonces, lo de la barba, aclarado. Pero luego dice que no debía sajarse. Gracias, Paul, esa habilidad tuya. Dice, no se harán sajaduras en su cuerpo. Veo que ahí hay una notica aquí que nos indica algún pasaje paralelo, y ese pasaje paralelo es Deuteronomio 14:1, y Deuteronomio 14:1 dice que no se sajarían por muerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que las tribus de Canaán eran demasiado expresivas a la hora de manifestar el duelo por la pérdida de alguien. Como que era exagerada la manera como se expresaban cuando alguien moría. Bueno, en muchos pueblos que yo conozco, hay inclusive irá desapareciendo, pero hay una profesión que es la profesión de las plañideras. Cuando en alguna familia moría alguien, contrataban unas personas que lloraban y tenían su función de llorar y poner a llorar a todo el mundo por el muerto. Y eso es una costumbre muy popular, era. ¿Por qué ser tan exagerados? Y lo digo con temor porque tengo 4 hijos, 10 nietos, 4 cónyuges de mis hijos. Dios los guarde, pero si ellos murieran, alguno de ellos, yo debo tener en cuenta el mandamiento del Evangelio que dice que no nos entristezcamos como los que no tienen esperanza. Guarde el Señor nuestras familias. Todos los días oramos por nuestras familias, hijos, sus esposas, esposos, nietos, nuestros hermanos, la congregación, pero no podemos llorar como el que no tiene esperanza. Entonces, la santidad implica tantos aspectos prácticos de la vida, ¿sí? Lo que nos está diciendo aquí la escritura es, lleva tu luto, pero no te sajes,
no te hagas, es que se sajaban y se sacaban sangre. Eso es una expresión casi idolátrica. Muy bien, el verso 6 dice, santos serán para su Dios. Y otra vez aparece la palabra, no profanarán el nombre de su Elohim. Y aquí hay algo muy particular, porque ellos son los que presentan, aquí dice las ofrendas ígneas, o sea, el sacerdote era el que presentaba los corbanot, la olá, el jatá, el chelamín, la minjá, todo eso que aprendimos en Baikra. Entonces, si yo soy el que presento todo esto, yo no puedo profanar mi persona tiene que ser íntegra, pero no puedo profanar el nombre de Achén. Y ese versículo 5 dice, perdón, estoy en el 6. Por esto han de ser Kodesh, santos. Por esto han de ser Kodesh. Hermanos, grabémoslo en el corazón. La fuerza que nos impulsa, la fuerza que nos mueve, la fuerza que nos sustente a nosotros debe llamarse santidad. ¿Se dan cuenta que son cosas muy prácticas? ¿Se dan cuenta que son cosas muy objetivas? ¿Se dan cuenta que cada uno no tiene que andar inventando cómo voy a ser santo? No, el Señor nos dice cómo ser santos, cómo ser distinguidos para Chen. Muy bien. Recordemos algo en relación a la palabra profanar. Recordemos algo que aprendimos. Si quieres, ponle ese highlighter azul que usas allí a profanar, verso 6. No profanarán el nombre de su Dios. Gracias, Paul. Habíamos aprendido que había una unidad entre el Mishkan, o sea, el santuario o el tabernáculo o el templo y cada una de sus piezas. El arca del testimonio, el caporet, o sea, el reconciliatorio, las varas, la mesa de los panes de la presencia, el altar de el incienso, la menora, el altar del sacrificio, las varas con que se cargaban los instrumentos, todos los muebles del Mishkan, aun cuando eran muchos, eran uno, porque todos representan a Mashiach en su obra a nuestro favor. Por eso está diciendo que nosotros no profanaremos el nombre de Achén, porque nosotros lo representamos a él. La palabra profanar tiene que ver con perforar y básicamente tiene que ver con descompletar y hace referencia a decapitar. Cuando alguien moría decapitado, él era profanado porque esta parte del cuerpo quedaba incompleto, el cuerpo, el tronco y las extremidades, porque lo habían decapitado. En otras palabras, lo habían perforado. En otras palabras, lo habían profanado. Entonces, nosotros como sacerdotes de Dios no podemos profanar su nombre, porque nosotros somos una unidad, somos una amalgama entre Achén y nosotros, porque él dijo que él nos haría su pueblo y él sería nuestro Dios. Todo en el tabernáculo era pertenencia exclusiva de Dios. Los vestidos de los sacerdotes, todo esto era una parte integral, unida, ¿sí? Y cuando un levita, estamos hablando de los sacerdotes, violaba esta prescripción, esta regulación, estaba descompletando el nombre de Dios. Porque el nombre de él, escuchemos esto con atención y con temor. Cada uno
siéntase así, aludido. El nombre de Dios y cada uno de nosotros es una unidad. Nuestras acciones tienen que ser Kodesh como Él es Kodesh, porque su nombre está en nosotros. Por eso Mashiach, y ya lo vamos a ver cuando miremos el Evangelio en la Torá, hizo una oración en Juan, para que sean todos ellos uno, como tú, oh Abba, y yo somos uno. Esto es maravilloso. Cuando Mashiach estuvo aquí en la tierra, Dios mismo, Dios corpóreo, Él en todo tiempo dijo, Abba y yo, o sea, la Torá, somos una sola cosa. Él dejó su palabra en el cielo y vino aquí, pero Él nunca habló nada que profanara su propia palabra. Y nunca fue incoherente con su propia palabra. Por eso dice, para que todos, o sea, nosotros, sean uno, como tú y yo, tú Abba y yo, o sea, tu Torá, tu palabra, tu sabiduría insondable que dejé establecida en el cielo para venir aquí humillado, disminuido, en un cuerpo aparentemente humano. Yo nunca he dejado de ser uno contigo. Yo he sido íntegro con mi palabra. Y aun cuando puso su cuerpo aquí, Él nunca violentó su propia palabra. Entonces, no se trata en todo momento de expresar nuestra propia identidad. No, es la identidad de Hashem la que nosotros debemos expresar. En todo momento pidámosle esa gracia al Señor y por eso necesitamos de vivir en obediencia, vivir en comunión, porque nosotros expresamos una identidad, la de Él y solo la de Él. Hay una palabra, una frase muy trasegada, yo la conocí mucho en el cristianismo, sobre todo en llamados de evangelistas, cuando estábamos llamando a la gente al arrepentimiento y entonces decíamos, yo también, venga, venga, venga como esté, Dios lo acepta, Dios lo ama, Dios lo acepta como está, Dios te acepta como eres. Bueno, yo creo que hay que corregirla. La frase correcta ahora, al entender la escritura, es: Dios te perdona como estás, pero si Él te toma, Él te cambia. Y entonces ya no es Dios me acepta como soy. No, la Torá va circuncidando cada área de mi vida para que yo pueda representarlo de la mejor manera. Esto no es un esfuerzo de la carne, esto es un esfuerzo de humildad, de mucha dependencia, de mucha transparencia y de mucho trato combatiendo contra el pecado. Por eso Él nos ha dado todo tipo de corbán, para el rico, para el pobre, para el pecado de ignorancia, para el pecado de descuido, para el pecado de negligencia, para todos los pecados, pero porque Él se ha hecho cercano, entonces Él quiere limpiarnos cada día más. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos nuestro propósito y nuestro llamado. Porque nosotros ayudamos a otros a que se acerquen. Y entonces nosotros entendemos que somos piezas de su santidad. Ahora, esto indica algo muy hermoso. Paul, deja de compartir pantalla, por favor, por un segundito y déjanos ver todos los rostros de los que están aquí. Y ojalá todos dejen ver su rostro. Si tiene la pantalla inhibida, desinhiba su pantalla. Déjeme ver su rostro y muéstrele a sus hermanos su rostro. Voy a hacer una espera. Gracias por los que van obedeciendo. ¿Y qué pasa con los que todavía eso? Muéstrame tu rostro. Dice Cantar de los Cantares.
Muéstrame tu rostro. Qué hermosos se ven ustedes así. Ustedes no saben lo hermosos que son. No se escondan. Déjenme ver su rostro. Déjense ver, tranquilos. Dejan y no diga que no, que sí. ¿Saben por qué quiero que veamos los rostros? Porque todos los rostros de los que estamos aquí fuimos perdonados. Y todos los rostros de los que estamos aquí hemos sido hechos Kodesh por Hashem. Todos. Él dice, sed Kodesh como yo soy Kodesh. Ahora, ese es un título inmerecido, comenzando por el que habla. Pero debe ser un anhelo profundo de mi corazón. Fue por el puro afecto de su voluntad y es por gracia. Pero nosotros necesitamos buscar como motor de nuestra vida ser Kodesh, ser santos. Ahora, todos los que estamos aquí, estamos en distintos niveles de madurez. Algunos están luchando todavía con cosas que otros ya no luchan. Bendito sea Dios. Pero el Evangelio dice que no llamemos fatuo a mi hermano, independiente del nivel de madurez de un hermano, independiente que todavía se porte como niño en la fe. Yo no tengo que llamarlo fatuo, porque él es Kodesh. Ahora Dios está tratando con cada uno de nosotros para que lo seamos en plenitud. Y lo más precioso, el día del Señor, Él nos va a transformar a todos en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y podremos por primera vez verle a Él sin morir, porque ya seremos plenamente Kodesh. Pero mientras eso ocurre, la Escritura dice 70 veces cae el justo y el Señor vuelve y lo levanta. Nosotros no debemos juzgar a nadie que está cayéndose. Al contrario, tenemos que ayudarlo a levantar, pero no le podemos decir fatuo a nadie porque su nivel de madurez todavía no es el que el Señor anhela. Grabemos esto en el corazón. Y por eso era que quería que todos se dejaran ver. ¿Sí? Si se quieren volver a tapar la pantalla, háganlo. Pero es que a mí me gusta verlos aquí porque ustedes son lavados por la sangre del Cordero. Se me fue. El altar tenía sangre indicando que esa sangre es el testigo de que uno murió por cada uno de ustedes y por mí. Luego, no llamamos a nadie fatuo, independiente de su madurez, porque dice que el Señor nos va a tomar cuenta del momento en que con enojo o con impaciencia juzgamos a alguien por su desempeño espiritual. Así que no lo volvamos a hacer si lo hemos hecho. Se puede llamar el esposo, la esposa, el que sea, el hermano recién llegado de la congregación. No tenemos que ponerles ningún nivel de exigencia. No le llamemos fatuo a nadie. El Señor lo irá a transformar poco a poco. Muy bien. Pueden seguir en sus pantallas escondidos como quieran. Muy bien. Vamos a otra, pero ustedes se ven hermosos, créanmelo. Vamos a otra legislación muy hermosa. Versículo 7. Gracias, Paul, por la pantalla. Siguen los llamamientos a la santidad. Versículo 7. No tomará mujer ramera o deshonrada. No tomará mujer repudiada por su marido, porque es santo a su Dios. Otra regulación, apenas estamos hablando del sacerdote, o sea, para todos nosotros. Mujer, aquí hay una palabra que vamos al glosario con Paul, si me ayuda. Acuérdense que hay varias sesiones, gracias. Aquí hay dos palabras
que están en el glosario que debemos revisar, porque la traducción dice que no tomará mujer ramera. Dice o deshonrada. Dice que no tomará mujer repudiada, que en este caso es una divorciada. Pero aquí hay dos palabras y la una es la palabra soná. Está en la lista de glosario la última. Y soná es una prostituta idolátrica muy común en Canaán. Pero hay otra palabra que es halal, que es la que se refiere a perforado, a profanado, que esa palabra realmente la traducción es promiscua. ¿Por qué? Porque una prostituta cultual o una prostituta que devenga su ingreso del producto de su prostitución no es la palabra a la cual se está refiriendo esto aquí. Lo que está diciendo es que no tomará una mujer o que sea atravesada o muerta a espada, o sea, una mujer que ha roto, ha sido perforada en su integridad. Cuando una mujer o un hombre es promiscuo, no se guarda en pureza, él es promiscuo, él es perforado, él ha profanado su propio cuerpo. Y miren las definiciones, dice profanadores, pervertidos. En Ezequiel 21:34, la Reina Valera dice un jalelei rechaín. Algunos aquí, este nombre rechaín se refiere a los pecadores que ya han sido inclusive condenados, lo más pervertido de los pecadores. Entonces, la palabra no es prostituta, la palabra es promiscua, porque es una persona que ha perforado su integridad, no solamente física, sino moral, emocional y espiritual. Entonces, no está hablando de que el sacerdote no se casara con una prostituta, no, con una mujer promiscua. Y a cambio, la escritura dice algo más adelante, dice que tomaría una virgen de Israel. ¿Sí? Este varón que es Kodesh, que es sacerdote, que es uno con Dios, no podría tomar una mujer soná que estuviera profanada. Tenía que ser virgen. Y esto es una muy hermosa porque tenemos que encontrar las aplicaciones prácticas. Es una muy hermosa, un hermoso patrón y parámetro para los solteros. Para los solteros, la escritura dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y desafortunadamente vivimos en un mundo de mucho libertinaje, donde la pureza sexual es cuestión de los retrógrados, etcétera, etcétera. Pero para un soltero que sabe que es Kodesh al Señor, él debe buscar con mucha seriedad al compañero o compañera con la que se va a casar. Yo creo que un creyente en Mashiach se debe dar el lujo de escoger y no de ser escogido, porque es que en el mundo la escogencia es con base a criterios muy carnales, pero aquí está diciendo, ¿estás soltero? Bueno, lo primero que revises es si es creyente y qué nivel de integridad, qué nivel de Kodesh maneja en su vida. Ahora, el llamado del apóstol Shaul para los casados, porque los casados, algunos se unieron sin conocer al Señor, ni la Torá, ni la Escritura. Entonces el llamado para los casados es a santificarnos. Y el apóstol Shaul en 1 Corintios 7 dice que ¿qué sabes tú, oh mujer, si tú vas a ayudar en la santificación de tu marido o viceversa? Entonces, independiente del pasado en el cual nos encontró Mashiach, pues ya los casados estamos casados. Esto ya es medicina curativa, pero para los solteros
debe ser medicina preventiva. Muchas personas en su desconocimiento de la Torá, pues cometen como creyentes errores que se pagan muy caros. Entonces, aquí está hablando del sacerdote y la Escritura está diciendo a los sacerdotes, no se unan en yugo desigual. Y aquí el verso dice, porque es santo a su Dios. Es que el Señor es el que nos llama santos. Ahora, dice el versículo 8, por tanto, lo santificarás, pues Él presenta el pan de tu Dios, el corbán. Te serás santo porque yo soy santo. Es una relación directamente proporcional. Si nosotros estamos acercándonos a Él, Él es santo y Él nos está dando parámetros claros de santidad. Ahora hay una frase maravillosa, la última frase del verso, porque yo, Hachén, soy vuestro santificador. Y esto sí es determinante, Él es mi santificador. Cada que yo conozco la Escritura, cada que yo conozco la palabra, después de casi 50 años que Él tuvo a bien buscarme, porque Él fue el que me buscó, no entiendo ni siquiera por qué me llamó, no lo entiendo, solo por su gracia y por qué fue por el puro afecto de su voluntad. Pero si hubiera dependido de mí, no estaría aquí. Y lo más seguro es que si hubiera dependido de cada uno de ustedes, tampoco estaría aquí. No fuimos nosotros. Él fue el que nos distinguió. Fue por el puro afecto de su voluntad. Aquí no hubo libre albedrío. Aquí no hubo personas inteligentes que dijeron, qué inteligentes creen en Hachén. No, Él ni siquiera nos dio esa opción. Él a mí me escogió. Y de una semana para otra irrumpió en la sala de mi casa y fue Él el que lo empezó a hacer. Yo no lo decidí. Pero nosotros debemos aceptar y apropiar que somos santos, que Él está haciendo una obra en nosotros y que Él nos eligió para santificarnos. Él es nuestro santificador. Él es el que lo hace. El Evangelio maravilloso dice, Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Muy bien. ¿Cómo les parecen estas regulaciones para el pueblo de sacerdote? El versículo 9. Por eso se dan cuenta que escasamente logramos coger un capítulo esta noche. Si la hija de un varón sacerdote le deshonra, mire hasta dónde llegaba esto. Prostituyéndose, o sea, haciéndose promiscua. Uy, esto es fuerte. Ella ha deshonrado a su padre. Qué cosa más fuerte. Con fuego será quemada. Wow. El término, ya sabemos, no es deshonrar, sino profanar. Es mejalelet. Creo que ya lo vimos ahí en el glosario. Y la sentencia era muy dura. Hoy, por supuesto, no estamos en Israel. Hoy no hay templo. Y el mundo en que vivimos no vive bajo la Torá. Pero esto nos enseña la importancia de el deber que tenemos como padres y abuelos de educar a nuestros hijos. Lo más precioso, la Escritura no registra ningún solo caso en que esto ocurrió, que hubo que quemar con fuego a la hija del sacerdote. Lo más seguro es que no quisieron correr el riesgo. Y algunas personas dicen, uy, pero un Dios lleno de amor, ¿por qué va a pasar por el fuego? Porque a veces Dios es drástico, no porque nos quiera destruir, sino porque nos quiere proteger. Todo depende de qué lado nosotros hacemos las lecturas, ¿sí? Porque si queremos a partir de aquí decir, pero ¿cómo va a ser posible esto? No, lo más hermoso es que la Escritura no menciona ningún caso de una hija de sacerdote que tuvieron que pasar por el fuego. ¿Por qué? Porque las personas aprendieron algo maravilloso, el temor de Hachén. Y por eso el Salmo dice, el temor de Hachén os enseñaré. Y comienza
o continúa mejor. Entonces, estamos hablando de normas muy altas para nosotros. Estamos hablando de principios muy claros y estamos hablando de una afirmación absoluta. Hashem es nuestro santificador. Hashem es santo. Muy bien. Hasta aquí las enseñanzas, hasta el versículo 10. Ya vimos, detente en el glosario, Polito. Sí, ahí está todo el glosario completico que hemos visto esta noche. Volvamos a la escritura, Paul, por favor, y voy a pedirle ahora a otro varón. Voy a pedirle a Juan Esteban. Vamos a leer del versículo 10. Básicamente hasta el 17, porque ya es suficiente si alcanzo a cubrir todo esto. Vamos con Juan Esteban, el Perfecto, sacerdote de la casa. Así es. Bueno, pastor dice, el que entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción y haya consagrado su mano para ponerse las vestiduras, no desgreñará su cabeza, ni rasgará sus vestidos. No entrará donde haya cadáver alguno. No se contaminará ni por su padre ni por su madre. No saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la diadema del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Hashem, tomará mujer en la virginidad de ella. No tomará viuda, ni divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su pueblo, a fin de no contaminar su descendencia entre su pueblo, porque yo, Hashem, soy el que lo santifica. Habló además Hashem a Moshe diciendo, habla a Aarón, dile, ninguno de tus descendientes en sus sucesivas generaciones que tengan sí algún defecto se ha de acercar para ofrecer el pan de su Dios. Gracias, Juan Esteban. Justo. Bueno, veníamos hablando de sacerdotes, pero a partir del verso 10, ya ese círculo muy amplio, porque los sacerdotes en Israel eran una buena cantidad de ellos. Ahora el círculo se cierra y se enfoca solo en el sumo sacerdote. Y miren esto que ya lo habíamos estudiado en Levítico capítulo 8, cuando aprendimos la consagración de Aarón y de sus hijos. Y aquí está recordándonos por qué esto toca a los sacerdotes, en este caso los sumos sacerdotes. Y al final leía Juan Esteban que había una prescripción para que ninguno de sus descendientes o sus sucesivas generaciones se profanaran. Por eso la exigencia tan alta para el sumo sacerdote. Número 1, dice sobre cuya cabeza haya sido derramado el aceite de la unción. Recordemos que el sumo sacerdote pasaba 7 días más un día, o sea, 8 días, solo para consagrarse. Aparte de que había pasado 5 años, de los 20 a los 25 siendo entrenado, y de los 25 a los 50 ejercía el sacerdocio. Entonces, como él había pagado el precio de la reconciliación, el kofer, como ya lo habíamos hablado, él había recibido el aceite de la unción, número 1, y dice que había recibido el miluim, que es lo que dice aquí, que consagró su mano. Es que Dios lo llenó a él de sus plenitudes. Habíamos dicho que Dios nos llena primero para que nosotros podamos dar a otros. Entonces, como Dios lo ungió en su cabeza y como Dios llenó su mano, entonces él tiene unas regulaciones muy fuertes. Número 1,
no podrá desgreñar su cabeza ni rasgar sus vestidos. Esto también tiene relación con la muerte de los parientes, ya lo vamos a ver. Y mucho menos rasgar sus vestidos. En el Evangelio hay un hombre que en contravención a esto rasgó sus vestiduras para decir que Mashiach era blasfemo, desobedeció este mandamiento. La verdad es que él ya no representaba a Leví. Muy bien, dice, repasando, que el sacerdote tenía una prescripción de no contaminarse, pero habían excepciones, hacerse incompatible por la muerte, por el cadáver del hijo, la hija, el esposo, la esposa, el padre o la hija virgen. Pero para el sumo sacerdote ya esto no existía. Dice, no entrará, verso 11, donde haya cadáver alguno. Miren esto tan fuerte. No se hará tamé ni por su padre ni por su madre. Santo Señor. Está hablando del sumo sacerdote y nos estamos comenzando a dar cuenta que para el sumo sacerdote las regulaciones eran muchísimo más severas. Desde el versículo 10 hasta el versículo 15, toda esta legislación tiene que ver con el sumo sacerdote, porque su cabeza fue ungida, porque Dios llenó su mano de miluim, de plenitudes, y porque vestía vestiduras regias que eran una sombra de Mashiach. Entonces, aquel sumo sacerdote había sido llamado a ser uno con Hashem. Y por lo tanto, no podía. Tenía que ser muy estricto en su consagración. La escritura en primera de Juan 2:20 dice algo muy hermoso. Si Paul me lo busca aquí rapidito con esa velocidad que él encuentra ahí. Primera de Juan 2:20. Gracias, Paul. Eso. Vosotros tenéis la unción del Santo. Y fíjense que estamos en el Evangelio. Esa unción la tenemos nosotros. Y lo más hermoso es el verso al final, dice, y todos vosotros lo sabéis. Es importante que nosotros sepamos que nosotros tenemos la unción del Santo. Dice, y todos vosotros lo sabéis. Una de las cosas que más han mitificado, saben que es un mito, ¿no? Es tomar algo y darle un valor superlativo y a veces hasta misterioso. Esa palabra de la unción y el siervo y la unción. El mundo ha mitificado, el mundo cristiano, la palabra unción, y más bien la ha asociado con expresiones extravagantes, como por ejemplo, no quiero con esto causar ninguna mala impresión, es que yo tengo la unción y yo tiro mi saco y todos los que están aquí a mi derecha se caen por la unción que lleva mi saco. Eso no lo nombra la Torá. O sea, lo que quiero decir es que se ha mitificado la unción, pero aquí es muy claro y muy sencillo y muy lacónico. La unción reposa sobre el que obedece la Torá. Claro. La unción reposa sobre el que obedece la Torá. ¿Quieres ser ungido? Quiero ser ungido. Más obediencia, más diligencia en el estudio, más cuidado en la obediencia. Entonces, ¿qué está diciendo? Que como sobre este sumo sacerdote reposa la unción del santo. Ya puedes volver al texto, Paul. Dice que él no podía contaminarse, esto es hacerse tamé, ni por padre ni por madre. ¡Wow! ¿Se acuerdan que después de la consagración de Aarón y sus hijos
todos sus hijos murieron con Nadab y Abiú. Y estaban en el día 8º de la consagración y Aarón cayó. Él no pudo ni siquiera estar en el funeral de sus 2 hijos. Lo sacaron y él no participó. Muy fuerte parece esto. Porque por encima de su dolor estaba la consagración. Por eso dice, no desgreñará su cabeza, no la descubrirá, no rasgará sus vestidos en señal de duelo. Por encima de su dolor prevalecía su sacerdocio. Esto está dando una indicación que pocos la logran entender. No habían urgencias familiares para el sumo sacerdote. En otras palabras, dicho más sencillo, y me voy a detener aquí, nosotros tenemos un núcleo familiar extenso. Y claro, muchos de los miembros de nuestra familia no han abrazado la Torá y tienen sus situaciones, sus celebraciones. En una familia grande hay bodas, hay cumpleaños, bueno, cuanta cosa hay, aniversarios. Y cuando llega el reclamo familiar por la boda, por el aniversario, y llega el reclamo del Shabbat, ¿quién debe ganar el reclamo? ¿Hachén o la familia? Muy difícil de entender. Y aquí no está hablando del jolgorio y la celebración, está hablando del dolor de un muerto, pero por encima del dolor prevalecía su sacerdocio. ¿Sí? Aquí, como dice la Escritura, si os he dicho cosas terrenales y no las podréis sobrellevar, ¿qué pasaría? Le dijo Mashiach a Nicodemo si os hablara las espirituales. Estas son cosas espirituales muy profundas. Para el sumo sacerdote no existían urgencias familiares. Cuando murieron Nadab y Abiú, Aarón cayó, se quedó callado. ¿Por qué? Porque él conocía la regulación, porque él conocía el mandamiento. El verso 12 dice, no saldrá del santuario otra vez, ni profanará el santuario de su Dios, porque la diadema del aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Hachén. Muy bien, ya lo hemos dicho lo que es profanar, pero dice, tomará mujer en la virginidad de ella. Y luego dice, ni viuda, ni divorciada, ni deshonrada, ni ramera, sino que tomará por mujer a una virgen de su pueblo. Muy estricto esto, no tomará viuda, no tomará divorciada, no tomará una mujer soná, solo una virgen de Israel. Y el verso 15 dice, a fin de no contaminar su descendencia. Recordemos que el sumo sacerdote moría y lo reemplazaba un hijo. Entonces, si el sumo sacerdote perdía de vista la perspectiva de que era Kodesh, tanto él como su descendencia, y él violentaba la regulación y se casaba con una mujer promiscua, la pregunta, ¿qué clase de hijo iba a tener? Entonces dice, a fin de no contaminar su descendencia entre su pueblo, porque yo, Hachén, soy el que lo santifica. Qué cuidado al escoger una esposa. Cuando algún soltero se vaya a casar, soltero o soltera, tenga en claro esta palabra. Yo soy Hachén, quien te santifica. ¿Sí? ¿Cómo lo expresa el Evangelio? Este texto no lo coloqué en el PowerPoint que está compartiendo Paul, pero le voy a pedir a Paul que lo busque
Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, miren. Pablo le escribe a Timoteo y aquí está. Palabra fiel. Si alguno anhela esa palabra obispado, pues debe ser servicio, buena obra desea, pero es necesario que el servidor sea irreprochable. Aquí está, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar, no adicto al vino ni pendenciero, sino amable, apacible, no avaro, que cuide bien su propia casa. Aquí está la prescripción de la Torá que dice, a fin de no contaminar a su descendencia, que cuide bien su propia casa, que tenga a sus hijos en obediencia con toda dignidad. Muy bien. Vamos aquí a hacer una vuelta, Paul, a las diapositivas. Pasemos entonces de la transparencia de glosario a la que sigue, que es el Evangelio en la Torá. ¿Por qué nos gusta hacer esto aquí? Porque es que esto nos muestra la coherencia de la escritura completa. Lo que dice la Torá no está siendo contradicho por el Evangelio. Voy a pedirle, ¿a quién le pido? A Iván Darío, que con esta pantalla abierta, querido hermano Iván Darío, leas estos textos del Evangelio y miren que son fiel copia de la Torá. Perfecto, pastor. Dice Mateo 10:37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Primera de Pedro 2:9 dice, pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:5 dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yehoshua HaMashiach. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en Ahí faltó una TI. ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muy bien. El Evangelio diciendo que somos un pueblo escogido, un sacerdocio real, un pueblo de posesión de él, que somos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Pero esta oración de Mashiach en Juan 17, pues tiene mucha relación de la clase del Evangelio de Marcos que veíamos el martes. Porque él está orando para que sean uno como tú, oh Abba. Dice el Evangelio, dice Padre, pero ya nosotros sabemos que es la palabra Abba, que se refiere a la Torá, a la sabiduría. Él está diciendo que como yo soy uno con la Torá, y como la Torá está en mí, y yo estoy en ti, Torá, Abba, que también ellos sean uno en nosotros, o sea, uno con Mashiach y uno con la Torá. Qué preciosa la coherencia de la palabra. Vamos a 2 transparencias más y el tiempo casi se me acabó. Malas concepciones. O sea, como no conocemos a veces la Torá, decimos cosas incorrectas. Afirmar que el Antiguo Testamento es asunto del pasado, que está derogado, esa es una mala concepción. Por tal razón, eso nos lleva a privarnos de la bendición de entender de manera objetiva y concreta cómo ejercitamos un ministerio sacerdotal en el siglo XXI. Para poder ser lo que dice primero de Pedro 2:9, tenemos que conocer la Torá, porque todas las regulaciones y prescripciones para ser sacerdotes
no están en el evangelio, están en la Torá. Conectamos el evangelio con la Torá y vemos esa integridad maravillosa. Y con un cierre final, ¿cuál es el centro de todo lo que hemos hablado casi en hora y media? El aspecto central de todo lo que hemos leído es el verso 10 que leímos. Dice, el sumo sacerdote entre sus hermanos. Dijimos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. ¿Por qué? Porque la unción había sido derramada sobre su cabeza. Porque las manos habían sido llenadas de las plenitudes de Achén. Entonces, ¿cuáles son los signos de un sacerdote que no se puede profanar a sí mismo? Repitámoslo hacia el interior de nuestro corazón. Soy un sacerdote, no me puedo profanar. No me puedo perforar. No puedo dañar mi integridad porque soy uno con Achén. No puedo profanar el nombre de Achén. ¿Cuándo? Cuando desobedezco la Torá. Cuando ignoro el llamado a la santidad. No puedo permitir que otros profanen el nombre de Dios. En este caso, pues los cercanos a mí, mis hijos, mis nietos. No voy a ir más allá, a menos que sea un discípulo de la congregación y que se sepa discípulo de la casa. ¿Cuál es el aspecto central? Estos signos, todo esto, marcaron la unicidad, la unidad del sacerdocio con Achén. Para que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Qué llamado más precioso de parte del Señor a ser santos. Vamos a dejar de compartir la pantalla, Paul, dándote muchas gracias por una ayuda tan especial. Y voy a pedirle a Juan Esteban y voy a pedirle a Paul, varones de su casa, que nos despidan en oración pidiendo que el Señor haga de nosotros esa clase de sacerdotes que Él esta noche ha manifestado tan claro para nosotros.